Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos, en el nombre del Señor. Amén. Bendecimos el nombre del Señor por lo grande, lo fiel que ha sido con nosotros, hermanos. Que el Señor les bendiga, amigos que nos ven. Bendiciones. Vamos a meditar en un tema de la palabra de Dios, un tema muy especial, un tema que habla de la realidad que hoy vivimos como iglesia, un tema que a todos nos interesa. El tema de este mensaje es: Cristo viene ya. Anteriormente se hablaba y se decía: Cristo pronto viene, Cristo viene pronto. Pero realmente ahora las cosas están cambiando, porque ya la venida del Señor día con día está cerca. La venida del Señor día con día se acerca más a la tierra. Día con día la venida del Señor está más cerca hacia nosotros. El reino de los cielos a nosotros se ha acercado con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Alerta, iglesia, que ya no es tiempo de que perdamos más. Ahí sí que nuestro tiempo en cosas vanas. Ya no es tiempo que divaguemos por el mundo. Ya no es tiempo que andemos de vagos, sino que estemos como gente buena delante de Dios. Ya no andemos vagando, ya no andemos como vagos. Hay que orar, hay que ayunar. Nuestro tema: Cristo viene ya. Y nuestra base bíblica en 1 Tesalonicenses 4:16 al 17. Tome sus sagradas escrituras. Dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 4:16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bendita palabra del Señor. Iglesia, pueden tomar su lugar. Muy bien, hermanos y amigos, este tema va para la iglesia. Este tema también va para la gente que no está en la iglesia. Este tema también va para la gente que está lejos del Señor, aquel que ya conoció al Señor, aquel que ya sabe quién es el Señor. Dice la palabra de Dios que aquel que sabe la verdad y no la hace, le corre condenación. También dice en una parte que cuando alguien no conoce de Dios, dice que el Señor pasa por alto el tiempo de nuestra ignorancia. Pero es muy difícil ahora entender y saber quién es ignorante en estos tiempos, porque la palabra de Dios en todos lados se predica en los buses, en los mercados, se predica en las iglesias. El vecino siempre escucha la palabra del Señor. Entonces no hay nadie ignorante. Son pocos los que están creciendo en la ignorancia porque aún no les ha llegado. Pero la palabra del Señor es clara. Bueno, la palabra del Señor dice, 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, noten esto, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí noten, dice, porque el Señor mismo. ¿Quién Señor? Está hablando del Señor Jesucristo. Con voz de mando, con esa autoridad. Bueno, vámonos, ya el tiempo llegó. Mi iglesia ya esperó demasiado, la vamos a traer. Entonces notemos, hermanos, que la venida del Señor está más pronta a la tierra. El mismo Señor Jesucristo va a venir y va a arrebatar a su iglesia. Se va a llevar a aquel que esté bajo su santa voluntad. Y dice que descenderá del cielo. Cuando dice descenderá, bajará del cielo, pues eso quiere decir descender. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que, hermano amado, si nosotros corremos con esa bendición de aún estar con vida, veremos al Señor descender de los cielos. Pero si nosotros ya estaremos descansando, ya estemos descansando en ese entonces, vamos a resucitar primero. Y luego aquel que murió sin Él, sin conocer a Cristo, sin conocer a Dios, ese va a quedar de último. Entonces notemos cómo el Señor nos da ese gran privilegio. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ojo con esto. Luego dice, luego nosotros, los que vivimos, los que estén con vida, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Miren, este pasaje es hermoso y todos nos gozamos cuando lo leemos, cuando lo escuchamos, cuando lo escudriñamos. Todo es alegría. Pero ahora bien, ¿qué tengo que hacer yo como cristiano para poder ser partícipe de lo que está escrito aquí?
Y no solo en este versículo, en toda la Biblia. Porque en toda la Biblia hay promesa de Dios. En toda la Biblia hay promesas, bastantes promesas. Y una de ellas es de que seremos arrebatados juntamente con el Señor en el aire. Dice la palabra del Señor que Él mismo va a venir y nos va a llevar a una nueva vida, a la vida eterna. Muy bien, pero hermano amado, si vos, hermano, hermana, querés ser partícipe de la vida eterna, bueno, entonces lo que tenés que hacer, hermano amado, hermana, aferrate más a Dios. Muchas veces queremos ser partícipes de muchos acontecimientos. Queremos ser partícipes. Un ejemplo les pongo, alguien se va a casar, quiero que me invite porque es mi vecino, es mi amigo y quiero estar ahí. Si sos buen vecino, te van a mandar la invitación y te van a decir, ven por favor, porque sos agradable. Pero si sos un mal vecino, no esperes a que te digan venir. ¿Por qué? Porque si sos un vecino chismoso, peleonero, aquellos relajeros, aquellos que les gusta andar molestando, no vas a tener ese privilegio que te inviten a una fiesta, algún convivio o algo que la persona quiera hacer. Con el Señor prácticamente viene siendo lo mismo, algo que se asemeja, pero con el Señor lo que nos pide como iglesia es santidad. El Señor lo que le pide a cada uno es santidad, someternos más a Dios. Miren, el punto aquí es bonito, Pablo lo dijo y es una promesa que se va a cumplir y está cerca de cumplirse. Pero ¿cómo voy a hacer yo para que yo sea partícipe de la venida del Señor, de ese arrebatamiento? Igual, hermano, si usted va a estar vivo en ese entonces, gloria a Dios, lo va a ver. Pero si usted va a estar muerto, también lo va a ver. Y si murió sin Cristo, también lo va a ver. Pero ¿qué va a pasar ahí? Los que murieron en Cristo van a decir, gloria a Dios, morí por causa del Señor y hoy veo esa promesa cumplirse. Y el que murió sin Cristo. Esa es una gran pregunta que tenemos que hacernos. ¿A dónde va a ir a dar nuestra alma? ¿A dónde iremos después de la muerte? Hermanos amados, es que estar en la iglesia no es solamente que yo me sienta y diga gloria a Dios, amén y ya. Muchos solo van a la iglesia a sentarse para que vean que es un buen cristiano, para que vean que es un buen hermano, un buen hijo, pero no van a adorar al Señor. Hay muchos en las iglesias que solo esperan. Bueno, morí en Cristo, ya estuvo. Se fue con Dios porque fue un cristiano. Momento, ¿cómo estaba su vida antes de morir? ¿Estaba a cuentas o no estaba a cuentas? Ese es el gran problema. Muchos creen que porque la venida del Señor desde hace siglos se viene predicando, creen que aún van a tener tiempo. Todavía soy joven, soy patojo, tengo mucha vida por delante. Mentira, la muerte te puede llegar cuando menos te lo esperes. Entonces, miren, la venida del Señor está cerca, más cerca de lo que todos piensan. Hay señales que se están cumpliendo. Dijo el Señor Jesucristo, vayamos a San Mateo 24, 4 al 27. Miren, hermanos, esto es excelente. Muchas señales que el Señor Jesucristo dijo que iban a acontecer, unas ya acontecieron, otras están aconteciendo y otras están por acontecer. Vean en Mateo 24, 4 al 17, leámoslo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Ojo y oído, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún, siempre hay un pero, no es el fin. Detengámonos ahí. En aquel tiempo, los discípulos preguntaban, la gente preguntaba, y decían, Señor, ¿cuándo será el tiempo en que venga el fin? ¿Cuándo será el tiempo? El Señor con exactitud notemos que Él un día le dijo que ni los ángeles del cielo sabían cuándo iba a ser la venida. Pero dijo, les voy a dejar estas señales. Y es cuando dice,
mirad que nadie os engañe. Cuando dice nadie, se refiere a nadie. Vivimos en una época muy peligrosa. Una época donde hay mucho falso que se ha levantado, falsas iglesias con falsas doctrinas, que aún celebran fiestas paganas, aún aplauden lo del mundo. Gente que está en la iglesia pero no hace la voluntad de Dios. Por eso dice, mirad que nadie os engañe. Como que dicen, miren muchachos, no dejen que nadie los engañe. Hablando en términos chapines. Dice el 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Acaso no hay mucha gente engañada ahora? Les pregunto, congregación, les pregunto, hermanos, amigo, tú que me ves. Pregunto. Sí hay. Hay muchos que dicen, yo soy de Cristo, yo soy tal pastor, yo tengo noches de gloria, yo esto, yo el otro, yo el que hace milagros. No sos nada sin Dios, hermano, no sos nada sin Dios, hombre. El que lo hace todo es Dios. ¿Por qué muchas veces pretendemos robarle la gloria a Dios y amontonarla a nuestros pies? No es así. Pero esa gente es la que tiene ese espíritu inmundo que engaña a las demás gentes. Por eso dice, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Ojo, está pasando. Es una señal que está pasando. Tantas denominaciones, hermanos, tantas religiones. Allá hay religiones que dicen que ya no puede uno tomar café. Allá hay religiones que dicen que venerar a una estatua es bueno. Dicen, no, pero igual yo no pongo mi fe, yo sé que hay un solo Dios. Muchos dicen, a un solo Dios adoramos. Exacto, un solo Dios, pero con nuestros actos decimos muchas cosas. Muchos dicen, todos los caminos llevan a Dios. Mentiras. Un solo camino te lleva a Dios, y que es el Señor Jesucristo, y nadie más. Si decimos, es que este camino a mí me lleva para Guatemala, y este otro también, y este otro también. Mentiras. El camino para allá va para Quetzaltenango, va para Occidente, va para otros lugares, y si me voy para otro lado llego a la frontera de México. Si me voy por aquí llego a Guatemala, ya es para otro lado. No todos los caminos llevan a un mismo lugar, mi amigo, mi hermano, y no todas las religiones llevan a Dios. Cuidado en qué denominación estás, cuidado en qué iglesia estás. Te digo y te saco de la ignorancia, una sola iglesia dejó fundada a Jesucristo, que fue la iglesia primitiva, y de ahí muchos salieron. Amén. Hay un versículo que me llama la atención cuando dice muchos salieron de nosotros, pero no son como nosotros, dio a entender. Muchos se fueron, no les gustó la sana doctrina, dijeron me voy para allá porque allá sí me toleran el pecado. Allá sí no me dicen nada porque ande así, porque ande así, porque me guste tomar, fumar, porque me guste tener 2, 3 mujeres. Magnífico, ¿no te gusta la sana doctrina? Pues que te vaya bien. Porque ya sabes la verdad, no puedes alegar ignorancia. Pero una sola iglesia es la que dejó fundada a Jesucristo con sus apóstoles, sus discípulos. Le dijo a Pedro, Pedro, tú eres Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Qué quiere decir Pedro? Roca, piedra. Cuando vas a hacer una casa, vas a poner piedra, vas a poner cemento en tu simiente para levantar una casa. 2, 3 niveles, ¿cuántos niveles la querés? Así le dijo el Señor a Pedro. Vos sos Pedro, sos piedra. Vos vas a ser la piedra en la cual yo edificaré mi iglesia. No el papa, no el cura. Amén. No otro hombre, no Buda. No otros hombres que se han levantado y que no han dejado nada bueno a la humanidad. Entonces de ahí sale la iglesia de Jesucristo. Ya si viene otra, pues mi respeto para cada quien. Pero si estás haciendo la voluntad de Dios, sos bienaventurado y vas a ver la venida del Señor en el aire, vas a resucitar primero y vas a tener el privilegio de ver a tu Padre descender de los cielos, a tu verdadero Padre. Porque es la realidad. Yo no le vengo a endulzar la oreja a nadie y decirle, sí, es que es así. No, momento, señores. Para ver eso, para ver la venida del Señor, boleto a la vida eterna, santidad. Amén. Sin santidad nadie verá al Señor. Santidad es una palabra que ofende a medio mundo. Si el pastor, el predicador habla de santidad, lo hacen de menos.
Dice, no, este muy legalista. No, es que este muy religioso. Religioso el diablo. Religioso aquel que no quiere aceptar la palabra de Dios como es. Yo he dicho algo y lo sostengo y lo digo. Lo que mi Biblia, aquí está escrito, lo que mi Biblia está escrito, y lo que mi Biblia, la palabra del Padre, Hijo y Espíritu Santo está aquí escrita. Eso voy a hacer. Si a mí la Biblia me manda a celebrar Semana Santa o me mandase, yo lo haría, porque aquí estuviera. Si a mí la palabra de Dios me dijera celebrar Navidad, como dijo el mexicano, órale, lo hago. Si la palabra me dijera celebrar esto, celebrar el otro, gloria a Dios. Pero no, la palabra a mí me prohíbe muchas cosas. Hermano, amigo, déjame decirte que este es el manual del Hijo de Dios, del cristiano. Aquí hay de todo. Este es el pan de vida, el agua que va a saciar tu sed, el pan que va a quitar tu hambre. No te dejes confundir. Estamos hablando del tema que Cristo viene ya. Muchos decían Cristo pronto viene. Ese pronto está como quien dice, sí, todavía tenemos tiempo. Pero ya es que ya. Cuando alguien dice, mira, yo quiero eso ya, rápido, right now. Pero miren, hermanos amados, la venida del Señor está más cerca de lo que muchos piensan. Entonces, miren, hermanos, la venida del Señor está ya, ¿ven? Solo para que uno abra y diga, pasa adelante. Está a las puertas. Muchos se han levantado, y es muy importante que leamos esto. Muchos se han levantado y dicen muchos que se dicen cristianos grandes, pastores, otros mentirosos, hijos del diablo. Y lo digo así con todo respeto. ¿Por qué hijos del diablo? Porque dicen, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo esto, yo lo otro, adóreme. Es que en ningún otro hombre hay salvación como en Jesucristo. En ningún otro nombre hay salvación que en Jesucristo. Por eso digo, hay mucha gente que se confunde y confunde a los demás. Por ahí vemos también en la actualidad en televisión, hay muchos que dicen, es que yo soy el vidente tal y tal. Hay un hijo del diablo, porque las obras de su padre el diablo hace, que dice yo soy el tal vidente. No voy a decir nombre, ya muchos lo conocen. El fin del mundo será tal y tal. Cuando venimos nosotros, los que ya somos viejitos, cuando íbamos a entrar al año 2000, en el año 2000 va a ser el fin del mundo. Estamos en el 2020 y aquí estamos. ¿Por qué? Porque nadie sabe la venida del Señor. Pero señales sí dejó el Señor Jesucristo, ¿ok? Pero muchos dicen es que tal fecha. Otros ahora dicen en el 2020 el fin del mundo. Que los mayas, que los aztecas, que los zapotecas, que los discotecas, no sé qué tanta paganidad hay en este mundo. Aleluya. Que miren, hermanos, la realidad de que el Señor alertó porque dijo, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Ya muchos se engañarán. Y es una gran verdad. Sigamos leyendo. El 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Hay un pero aún no es el fin. Estamos en el 6. Aleluya. Les pregunto, este año 2020, hermanos, amigos, ha sido duro. A inicios de años escuchábamos, incluso el año pasado escuchábamos rumores de guerra entre Corea y Estados Unidos. Que este Trump no quería a Corea. Corea tampoco, pero hay una rivalidad entre ellos. Hemos escuchado en la noticia que hay ensayos de misiles, de bombas nucleares, de esto y del otro. Rusia también es otro país, el cual no quiere a Estados Unidos. Miren, hermanos, esos son rumores de guerra. ¿Se está cumpliendo la palabra? Sí se está cumpliendo. Antes, las guerras eran con espadas, con lanzas. Hoy no. Hoy con un misil que nos dejen caer una bomba atómica nos desaparecen a toda Guatemala. Pero son rumores porque aún no han dicho, sí, tal día vamos a ir a la guerra. Dios mío, pobre de aquel que fue militar. Y aunque no sea militar, imagínense que ahorita lo llamen y le digan, te vas a la guerra porque o morimos o vivimos. Pero son rumores de guerra. Se ha escuchado que hay rumores de guerra. Hay una posible tercera guerra mundial. Ahora bien, dice,
Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Oiréis de guerras y rumores de guerra, lo hemos visto. Ya estamos en pleno año 2020 y hemos oído de guerras. Y nosotros decimos, ay Señor, por favor, que no pase. Hasta el impío tiembla cuando oye eso, pero no se arrepiente el ingrato. No dice, Señor, de verdad, perdóname, me arrepiento y dejo mis malos caminos. Un momento es su miedo y se le va después. Pues el miedo se le termina y vuelve a lo mismo. Como dijo el proverbista, que el hombre caminoso es como el perro que vuelve a su propio vómito. Imagínense cómo es eso, ¿no? Ahora dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pregunto, iglesia, pregunto, amigo, hermano, ¿será que no se ha escuchado eso? Ya. Amén. Habrán pestes. Nación contra nación, dice. Ya se está empezando a ver eso. Ya la guerra en Oriente, países árabes, hermanos. Santo Dios, ahí hay plomo todos los días. Pero miren, hermanos, nosotros aquí no alcanzamos eso porque somos pueblo del Señor. Amén. Creemos en el Señor. Confiamos en un Dios de poder, pero ya se está viendo. Ahora pregunto yo, ¿habrán pestes? Sí, hay pestes. Porque cuando hay pestes, hay enfermedades. No peste de pollos. Está hablando de peste de humanidad, porque el Señor nunca habla directamente de animales, no habla de animales, habla de la humanidad, porque la humanidad es la que entiende. Amén. Pero muchas veces el hombre y la mujer se comporta como animal. Le entra aquí, le sale aquí, o le entra aquí, le sale aquí. Cuando la palabra tiene que entrar aquí, quedarse aquí. Porque dice que del corazón mana la vida. Y del corazón salen los buenos y malos pensamientos. Entonces miren, pleno 2020 nos anuncian la llegada de la pandemia COVID-19. Se cerró el país, al menos aquí en Guatemala se cerró el país. Cero transporte, cero esto, cero el otro. Empresas cerraron, negocios quebraron, gente que le había costado levantar un negocio, gente que le había costado decir, invertí los ahorros de mi vida en este negocio. Cerraron, quebraron. Un ejemplo, había una pequeña empresa, tenía 15 trabajadores que alimentaban a 15 familias. Hagamos un total que cada familia tenía 3, 4, 5 personas. Dependían de ese trabajo. ¿Acaso no a causa de esta peste vino el hambre? Sí, claro. Aquí dice la palabra, y la palabra no se equivoca. Habrán pestes y hambres. Hay pestes, hermanos. Muchos se han quedado sin trabajo, aún el país se está levantando. Y este golpe que nos dio esta pandemia se verá reflejado en el 2021, 2022 y posiblemente en el 2023. Porque fue un duro golpe a la economía. Como hijos de Dios, los que servimos a Dios, los que amamos a Dios, estamos de pie para honra y gloria y nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor no desampara a sus hijos. Claro, lo dijo el Señor a través del salmista David. Joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Amén. Aleluya. Miren, hermanos, como cristianos no me dejarán mentir de que muchos están bien. Pasó el tiempo duro, gloria a Dios, pero Dios jamás dejó aguantar hambre a sus familias. Dios jamás dejó que sus hijos fueran y mendigaran, por favor. Lo hizo aquel mediocre que no está bien metido en las cosas de Dios. Aquel que solo estaba así. Y miren, hermanos, esto es algo también que hay mucho de qué hablar. Vino la peste, coronavirus, vinieron hambres. Hablamos de hambre, de comida, alimento. También hablamos de hambre espiritual. También hablamos de hambre espiritual. Muchos decían, ay Señor, yo quisiera que estuviera abierta la iglesia porque quiero ir. Muchos a mí me platicaban, ¿cuándo irán a abrir las iglesias usted? ¿Cuándo iremos a sacar culto otra vez? E incluso la gente que no conocía de Dios decía, yo quiero entregarme a Dios porque ya sentían que ese virus los agarraba.
Miren, muchas familias se enlutaron porque se llevó un montón de gente ese ingrato virus, esa ingrata enfermedad. Espiritualmente también hubo hambre, señores. Muchos pastores se encuevaron, se metieron en sus cuevas al ver al adversario y temblaron y se escondieron. ¿Dónde estaban estos pastores cuando las ovejas necesitaban alimento, necesitaban pasto, necesitaban agua para apacentarlos? ¿Dónde estaban? Encuevados. ¿Y dónde está entonces cuando dice Cristo viene ya? Es que Dios quiere una iglesia que se arrodille ante Él, no que se arrodille ante el diablo, ante una adversidad, ante un problema. Amén. Y luego cuando Dios levanta a otro que quiere trabajar y otro que quiere servir en la obra, otro que quiere trabajar, vienen y critican, murmuran, hablan, se enojan. Sí que ese se está metiendo en mi territorio. Momento, papá. Aquí nadie tiene territorio, las almas son de Cristo. Si trabajas, vas a tener tu recompensa. Y si no trabajas, también vas a tener tu recompensa. Aleluya. Pero tu recompensa, si trabajas, viene del Señor. Pero si no trabajas, en aquel día, déjame decirte que vas a estar en aquel grupito que le diga al Señor: Señor, pero en tu nombre profetizamos. Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Señor, en tu nombre esto. Señor, en tu nombre otro. Pero qué triste cuando el Señor les diga: de cierto te digo que no te conozco. Apártate de mí, maldito obrador de maldad, al fuego eterno. Si es que el fuego, el infierno no está hecho para nosotros los hijos de Dios. Que nosotros por desobedientes vayamos allá es otro asunto. Pero ahora bien, ha habido hambre espiritual, ha habido hambre física. La palabra se está cumpliendo, son señales del fin. Un día el Señor Jesucristo, sentado por allá, se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: Señor, dinos. Ellos querían saber una fecha que le dijera: pasado mañana, mucha. Tal vez, mucha. Y sigue diciendo la palabra de Dios en el 8: y esto será principio de dolores. La gente sufrió al ver que un familiar se muriera y lo enterraran y ni siquiera lo dejaron ver. Y que, mire, murió, hay que enterrarlo ya 6 horas después. Ya ni siquiera le pudieron dar, como dicen muchos cristianos, sepultura. Ya no le pudieron decir: lo vamos a velar un día, 2 días. Muriéndose 6 horas para enterrar. ¿Sufrió la gente? ¿Sí o no? Sí sufrió. Pero Dios no tiene la culpa al sufrimiento del hombre ni de la mujer. Es el mismo hombre que jala la desgracia para sí mismo. Amén. Así es. Porque habiendo pan, habiendo agua de vida, ¿por qué es que yo voy a perecer de hambre? Si aquí está todo. Pero el hombre material no entiende esto. El hombre espiritual sí lo entiende. Entonces miren, la palabra sigue diciendo: y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. 11, ojo, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Está pasando. Está pasando, señores. Vemos mujeres en el altar, en un lugar santo, como Jezabel. Espíritu de apostasía, espíritus inmundos pisando el lugar santo. Amén. Sí, hermanos, es triste decirlos. Muchos falsos que ahí vemos en internet, búsquelo. Me reservo el nombre del pastor porque no me gusta venir y señalar, pero sí me gusta que se entere la gente. Hubo uno que dijo: profetizo, declaro, decreto. ¿Quién sos vos para decretar? ¿Quién soy yo para decretar? No puedo obligar al Señor. La palabra de Dios, a través de su palabra, a través de esta sagrada escritura, a mí me enseña que debo clamar, rogar, venir ante el Señor con súplica, con ruego, dijo Pablo. Entonces, ¿quién soy yo para venir y decir: decreto, este año va a ser de victoria, COVID, te vas? Puro show, puro show. El Señor ya no viene por iglesias que tienen show. El Señor viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Pero si usted va ahí a internet y mira ese video, hay un predicador que es famoso. Porque empiezan bien. El Señor los usa y todo. Dios los pone en un lugar alto, pero cuando ya están altos se tuercen los ingratos. Y cuando se tuercen, también tuercen al pueblo que los va siguiendo. Y también tuercen la bendita palabra de Dios.
Miren, hermanos amados, esto es tremendo y mucho ojo con esto. Hay mucha gente falsa. Y dice, y el 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es cierto, muy cierto. Vean, ahora matan a las personas como perros, los dejan tirados en la calle. Ay, pobrecito, se murió, así pues, y se van. Cuando yo era niño, yo recuerdo que cuando mataban a alguien cerca de por donde nosotros vivíamos, o si en una calle lo dejaron matado porque lo plomacearon, hermanos, los papás decían, mira, mijo, por favor no salgas, no pases por ahí. Y uno con todo respeto, si fue a media calle, no pasaba lo más pegado al cerco. Porque había respeto por la vida y aún por la muerte de alguien. Pero ahora no, a luz del día, las mujeres ingratas van a tirar a sus niños a los ríos, a los basureros. ¿Pero por qué? Porque la Biblia se está cumpliendo, porque dice que el amor de muchos se enfriará por tanta maldad que hay en la tierra, por tanta maldad que hay en el mundo. Entonces, ¿se está cumpliendo la palabra? Sí, se está cumpliendo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hasta el fin. No dice solo cuando vayas a medio camino. Hay una meta que nosotros perseguimos. Hay un blanco que nosotros los cristianos perseguimos, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué nación no conoce de Jesús? Digo yo, todos. Hasta las religiones paganas saben quién es Jesús. Pero prefieren esconderse tras el paganismo. Prefieren esconderse tras falsas doctrinas, porque eso les da plata. Si ellos hablan la verdad, la gente se les va. Si les apuesto el 100% que este señor que está en el Vaticano, él dijera, la Navidad no existe, es un cuento solo para sacar pisto. Es una época para mercantilismo y todo eso. Sí, porque si la Navidad fuera cristiana, estuviera en la Biblia y dijera, celebre, nadie lo haría. Porque el mundo lo de Dios no lo quiere. A nosotros los cristianos nos odian. Otras religiones a nosotros nos llaman protestantes. Y es cierto. Protestamos a toda la basura, toda la mentira que le quieren meter a la gente en la cabeza para que se vaya al infierno. Sí es cierto, somos protestantes. Les protestamos las tonterías que hablan. La sana doctrina es la que se tiene que predicar en las iglesias y no se está haciendo. Entonces miren, el Señor alerta mucho de esto. ¿Qué nación no conoce la palabra del Señor? Muchos. Pero ya poco falta. Ya hay países donde el evangelio está tomando fuerza. Pero cuando ya todo esté predicado, nadie va a alegar ignorancia y decir, Señor, soy inocente, yo no supe, porque a todos les están predicando. Entonces, mucho ojo, esto quiere decir que la venida del Señor está cerca, está ya a la puerta. Dice el 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Me detengo ahí. El lugar santo, casa de Dios. Lugar santo también se refiere a Israel, al pueblo de Israel. El pueblo de Israel últimamente se ha alejado de Dios. Muchos judíos, aún en el muro de lamentaciones, están ahí clamándole en lenguas, en su propia lengua al Señor. Manda al Mesías, manda al libertador. El Mesías ya vino, ya se fue y va a regresar, y ellos siguen clamando. Está entrando la abominación en ese lugar. Y también se refiere a la iglesia, a la casa de Dios. Está entrando la abominación. Vemos cómo en el lugar santo, en el lugar santísimo, cualquier hijo del cachudo se sube. Mujeres, las grandes uñotas, maquilladas en exceso, grandes aretes, con las blusas hasta aquí, mejor si resalta, con faldas pegadas, ministrando, hablando de Dios. Esa abominación. Muchos músicos suben al altar santo aún en estar en pecado, teniendo amantes, teniendo otras mujeres. Han salido de hoteles y van a querer engañar a un pueblo, decir, hermano, Dios les bendiga.
El traje te puede ver, te puede hacer como quien dice, ah, este es ungido de Dios y qué calidad se viste. Pero por dentro, como dijo Jesús, estás lleno de huesos muertos, de gusanos. Hay que limpiarse todo. No es solo mi vestimenta, también es el corazón. La venida del Señor está cerca y el Señor lo que quiere es santidad de su pueblo, de su iglesia. También de aquel que no le conoce, que venga y se acerque. Pero muchas veces, desgraciadamente, como cristianos, tenemos que evangelizar a los mismos cristianos que están en la iglesia. Y aparte de, también tenemos que evangelizar al que está afuera. Y desgraciadamente, por esa gente que no se quiere afirmar a Dios, gente que sirve de tropiezo para otro. Ah, no es que don Tiburcio, ese señor, va a la iglesia, pero miren cómo es de tremendo. Ese estafador me robó, me maltrató, el machete me sacó. Yo vi un caso por acá, por donde vivo. No voy a decir dónde vivo para que no sepan quién es. El varón aparentemente era cristiano, entre comillas. Tuvo un problema, una discusión con alguien y dijo, venite pues, dijo con el machete. Ah, pero si usted es pastor, usted es predicador. Usted es predicador, le dijo. Sí, le dijo, pero mi machete no es cristiano, venite para acá. Le dijo, ¿cómo es eso, hermanos? Mucha gente que no hace la voluntad de Dios y por esos ingratos, torcidos, es de que muchos mejor no paso de largo, porque ahí no es. Y todas esas almas van para el infierno, se mueren sin Dios, sin esperanza. Miren, hermanos amados, la palabra de Dios es hermosa, es bonita, pero nosotros nos hemos encargado de ensuciar el lugar santo, el lugar santísimo. Por eso el Señor dijo, cuando miréis, aquí lo dice la palabra, no lo estoy inventando, estamos leyendo San Mateo 24:15. Por cuanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Jesús también se basaba en la palabra y ahí cita el libro de Daniel. ¿Qué quiere decir esto? Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, dice. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Me detengo aquí. Muchas de las palabras que el Señor habló aquí ya se cumplieron. Los cristianos fueron perseguidos, los agarraban a pedrada, los mataban, los degollaban. ¿Qué no les hacían? Para que nosotros hoy tuviéramos un evangelio excelente, que tengamos un techo donde estar, que pase la policía y no nos diga qué están haciendo. Que pase alguien y nos diga, bueno, muchachos, aquí no se puede hacer eso. Vivimos bajo un tiempo de gracia, aunque ese tiempo ya se está acabando, porque ahora se están levantando ya las autoridades en contra de la iglesia. No están viniendo así directamente a hacernos la guerra, pero están viniendo y haciendo unas reformas para que la palabra de Dios sea limitada. Ya las iglesias ahora tienen prohibido poner audio, poner música, tener que alabar a Dios con música, con grupos. Ahora hasta cuando alguien quiere hacer una iglesia o alguien ya tiene una iglesia, si a la gente no le gusta la palabra de Dios, va y demanda y dice, miren, mucha bulla hacen eso. Ahí sí vienen corriendo los ingratos esos. Pero si hay una cantina a la par, ahí sí no, ellos felices porque les gusta oír la porquería del mundo, porque les gusta oír la basura del mundo. Pero cuando hay un culto, hay una iglesia ahí cerca, empiezan a levantarse, a querer cerrar. Y la ley los ampara. Ahora las iglesias con poco volumen tienen que predicar el evangelio. En mi niñez me acuerdo yo que habían autoparlantes. Lejos llegaba la palabra de Dios. Lejos oía uno la palabra de Dios. Incluso también en ese tiempo los amigos católicos también hacían sus reuniones. Pero había una diferencia, porque antes los católicos ellos ni siquiera hacían Soy Pentecostés. O ni siquiera cantaban los himnos, las alabanzas que nosotros cantamos. Ahora ellos ya se quieren igualar, ya cantan de eso, incluso hablan de lenguas y todo eso, pero está escrito en la Biblia. Porque dice, vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Pero ese es otro tema aparte. Pero miren, hermanos amados, hasta ellos hacían sus reuniones. Ahora el enemigo se está levantando contra la iglesia. Va a llegar tiempo donde muchos van a tener esa hambre de oír la palabra de Dios y no van a poder. Porque la palabra es fiel. La palabra se cumple a cabalidad. Segunda de Pedro 3:3 al 10 dice,
sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Mire, le leo eso porque hay mucha gente que dice, los cristianos siempre predican, porque mire, los evangélicos siempre hemos predicado de la venida del Señor. Hay religiones que no hablan de eso. Hay una religión que dice que el infierno va a ser aquí en la tierra, que el infierno es los problemas que llevamos en la vida. Mentira del diablo. Hay otros que también dicen que hay un purgatorio, que vamos a morir, pasamos al purgatorio donde nos vamos a hacer limpios y todo eso, y luego a vida eterna. Mentira, la palabra de Dios a mí me enseña y me dice que está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. No dice purgatorio, dice juicio. ¿Qué entienden ustedes cuando llaman a alguien a juicio? Lo juzgan, le dan su sentencia. Bueno o malo, si fue bueno lo dejan libre y si fue malo a la cárcel. En la palabra de Dios es lo mismo, Dios lo va a juzgar si fue bueno al cielo y si fue malo al infierno. Así de simple y sencillo. Amén. Pero entonces miren cómo la palabra del Señor nos alerta. Vendrán muchos burladores, dice, andando según sus propias concupiscencias, sus errores, sus pecados, sus mentiras, su falta de conocimiento para hablar de la palabra de Dios. Y diciendo dónde está la promesa de su advenimiento. Como iglesia cristiana evangélica, nosotros hablamos de la venida del Señor. Muchos dicen, esos cristianos dicen que el Señor viene y viene y nunca viene. Incluso yo cuando era niño decía, ¿cuándo irá a ser la venida del Señor? Un terremoto, decía, ahorita la venida del Señor. Y crecí con esa mentalidad y llegué a la adolescencia y dije, el Señor no viene. Mentira lo que dice. Pero ahora con lo que la palabra me ha enseñado y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos hace sentir que el tiempo del Señor está cerca. Que la venida del Señor está más cerca de lo que muchos creen. Y muchos se confían y dicen, no, es que la venida del Señor no, todavía no. Algo que yo les quiero decir y siempre he dicho, que nosotros, cristianos evangélicos, y también para el impío, el inconverso, esperamos dos cosas: o la venida del Señor o la muerte. Pero para esos dos acontecimientos, hermanos, nosotros tenemos que estar preparados. O viene la venida del Señor, gloria a Dios, lo veo. Y si viene la muerte por mí, gloria a Dios, Señor, estoy bien, gracias, llévame, Padre. Aquí estoy, Señor, muchas gracias. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y estar preparados. Pero muchos dicen, ¿y cuándo? Mentirosos. Y creen que tienen tiempo de sobra. Más el joven, estoy joven. Tengo vida por delante. Y a la vuelta una bala perdida lo mató, se fue sin Dios y sin esperanza. El joven dice el evangelio es para el viejo y el viejo dice el evangelio es para el joven. Se tiran los unos y los otros. El evangelio es para todo aquel que quiera recibirlo. El Señor Jesucristo hasta los propios niños dijo, dejad que los niños vengan a mí. ¿Por qué se lo impiden? No se lo impidan. Es para todos. Porque en aquel día del juicio dice en Apocalipsis que él vio, ¿quién él? Juan. Vio a grandes y chicos delante del trono blanco, delante del Señor rindiendo cuentas, diciendo, ay Señor, mira, es que yo fui bueno, o Señor, yo fui malo. Pero al Señor no lo podemos engañar porque el mismo Señor así, mira, me están mintiendo, vos nunca fuiste lo que decís. Al fuego eterno. Porque la misma Biblia dice que van a estar aquellos que digan, Señor, pero si yo hice esto, Señor, no te conozco, el fuego eterno. Hermano, te hablo a ti ahora, líder, siervo, pastor. El hecho que seas líder, que seas pastor, que seas diácono, que seas evangelista, que seas profeta, no significa que ya tenés ganada la salvación. Porque en cualquier momento podés caer y perderla. Pero pedirle a tu Padre que está en los cielos, aferrate a Él en ayuno, en oración y decirle, Padre, no permitas que caiga. Cuando sintas que tus fuerzas ya no den, levántate, doblar rodillas y decirle a tu Señor, Padre, ayúdame, ya no aguanto más con este problema. Porque el que es líder, los que somos líderes, somos atacados constantemente por Satanás. ¿Pero qué hacemos? Doblar rodillas y decirle, Señor, no aguanto más, fortaleceme, y el diablo tiene que huir. No, yo le voy a oír al diablo, el diablo tiene que huir de mí. Y no tanto por mí, porque no es de mí, sino por el Espíritu Santo que habita en mí. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, hermanos amados, la venida del Señor está cerca. La palabra de Dios es clara, precisa, en todo lo que dice. Con esto finalizamos.
Con esto cerramos. Las señales Jesucristo ya las habló. Vemos en Pedro de 3:3, segunda de Pedro 3:3 al 10, cómo el Señor alerta de todo esto. Ahora bien, también veamos, hermanos amados, para aquel que dice, es que en el internet vi esta noticia, es que en un canal reconocido vi que ya están dando predicciones de que el fin del mundo viene. Mentira. Señales el Señor ya dio. De que si ya se va a cumplir, se va a cumplir. La venida del Señor está cerca. Y lo que el Señor ya habló en San Mateo, como lo vimos, 24:4 al 27. Miren, hermanos, mucho de ese capítulo ya se cumplió. Y mucho se está cumpliendo y mucho se va a cumplir. Hay gente que el Apocalipsis no lo lee porque le da miedo, pero yo le invito a que lea el Apocalipsis. Parte del Apocalipsis ya se cumplió también. Parte se está empezando a cumplir. Porque si el Apocalipsis no se hubiera cumplido ya una parte, entonces mentira lo que está escrito ahí. Ya se cumplió parte del Apocalipsis. Como del 1 al 13, si no estoy mal, ya se cumplió. Del 13 en adelante lo que se está cumpliendo y se va a cumplir. Pero miren, hermanos, para que nadie caiga en ignorancia y se deje engañar, como dijo Jesús, mirad que nadie os engañe, para que nadie se deje engañar, quiero sacar de la ignorancia a través de la palabra. Aquel que dice, las predicciones, que esto, que el otro, mentira del diablo, dicen San Mateo 24:36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Si ni los ángeles, que son prácticamente, digamos, santos, porque están ante la presencia del Señor y que en santidad nadie ve al Señor. Ángeles que son santos, hermano. Ángeles, no estoy hablando de santos de esas esculturas, no. Estoy hablando de alguien que vive la santidad. No saben ellos, cuánto más nosotros, simples mortales, comelones de tortilla. Entonces, hermano, no nos dejemos engañar, porque el mismo Señor dijo, vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo, ya muchos se engañarán. ¿Qué quiere decir con eso el Señor? Que vendrán muchas falsas doctrinas, muchas iglesias que tienen doctrina de demonios que la tuercen. De eso alerta el Señor. Iglesia, tú y yo ya no estamos para dormirnos. Iglesia, tú y yo ya no estamos para estar ignorando la palabra. La palabra es clara con lo que dice, más claro que el agua imposible. Iglesia, te invito hoy que vengas y te postres ante el Rey de Reyes, Señores de Señores, y dile, Padre, aquí está mi vida. Ve poniendo en mí la santidad. Ya no quiero ser el mismo hombre viejo de antes. Porque el Señor lo que quiere, hermanos, para que seamos parte del reino de los cielos y estar con Cristo Jesús, con el Padre, con el Hijo, el Espíritu Santo, es aferrarnos a Él, humillarnos cada día más. Es santidad, palabra clave. Amén. Te invito, hermano y amigo, pastor, diácono, líder. Ya no es tiempo de estar perdiendo nuestro tiempo, de andar vagando, de ser vagos. Pongámonos a orar, a ayunar y a buscar al Señor en espíritu y en verdad. Iglesia, yo te animo a seguir a los pies de Cristo. Iglesia, yo te animo a seguir en los caminos del Señor. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra, porque el Señor es santo y Él santidad es lo que pide su pueblo. Amigo, tú que me ves, la venida del Señor está más cerca de lo que tú piensas. Si crees que tienes vida bastantes años, estás equivocado. La muerte en cualquier rato nos puede llegar, seamos pobres, ricos, seamos altos, bajos, flacos, gordos, morenos, canches, a todo nos va a llegar. Amén. El asunto es estar preparado para ese día. Tenemos que estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo o para la muerte. Te dejo esa inquietud. Busca al Señor y no te dejes engañar. Si estás en una iglesia donde no se predica la verdad, la palabra como es, corre por tu vida, escapa por tu vida y busca una iglesia donde se predique la sana doctrina y la palabra como es. El que te oculta la verdad, ese es hijo del diablo, porque las obras de su padre el diablo hace. Acuérdense que dice la palabra que Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar. Hermano y amigo, que esta palabra te sea bendición. Iglesia, que esta palabra te sea de bendición. Amén. Corre a los pies del Señor. El Señor te está esperando. Que Jehová Dios te bendiga y ahora te llama al arrepentimiento. Bendiciones.